Bueno, todavía sí. Buenos días. Y este domingo, bueno, quiero decirles algo también que no sé si se dieron cuenta. Hoy la iglesia cantó más. ¿Sí escucharon eso? ¡Qué bendición! Podía estar escuchando la voz de ustedes y eso es un síntoma de que la iglesia está creciendo. Así es que animarles, gracias al grupo de alabanza que nos dirige, ¿verdad?, con estos cantos y nos permite exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. El tema que vamos a tratar en esta mañana está titulado "Para que las obras de Dios se manifiesten en Él". Hemos venido hablando durante este mes, hoy es el último domingo del mes de septiembre, y hemos venido hablando sobre las obras prodigiosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Y nos hemos estado enfocando en el Evangelio de Juan, porque Juan presenta 5 que son exclusivas de este Evangelio. Así es que Juan escribe para los judíos, pero también estaba pensando en aquellos que no vivían en Israel y en aquellos que, aunque no eran judíos, creían en Jesucristo. Y les escribe con la intención de fortalecer su fe. Les escribe con la intención de afianzarse, porque recuerden, Juan presenta al Hijo de Dios, a Jesucristo, como "He aquí a vuestro Dios". Y entonces le dice: miren, déjenme compartir con ustedes, escribiendo 5 obras prodigiosas de nuestro Señor Jesucristo, para que su fe esté afianzada en Él como el Hijo de Dios. De hecho, cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, por favor acompáñenme, estos textos han sido la base de toda nuestra predicación durante este mes. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan escribe lo siguiente y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Lo que quiere decir entonces que nuestro Señor Jesucristo hizo mucho más obras prodigiosas que las 27 que se señalan, ¿verdad?, en los evangelios. Y entonces dice claramente, pero estas, las que se escribieron, dice, se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la razón de todas estas señales es que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Qué interesante este concepto que el apóstol Juan escribió en su carta. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo manifiesta su poder. Decíamos hace rato en el canto, para Dios no hay imposible. Abrió el mar. Pero para mostrar su poder, Cristo obra de manera especial, haciendo señales, dice la palabra de Dios, para mostrar su autoridad sobre la naturaleza, para mostrar su autoridad sobre circunstancias, óigame bien, en las cuales no tenemos control. Mostrar su autoridad en circunstancias en las cuales el hombre no tiene control. Y yo estoy convencido que Dios sigue haciendo milagros y he estado presente con algunos de ustedes evidenciando esos milagros. Y doy gloria a Dios por eso. Hemos escuchado hasta el día de hoy cómo Jesucristo mostró misericordia respondiendo a una necesidad, porque recuerden, en el primer domingo hablamos del agua transformada en vino. Y entonces el Señor Jesucristo transforma el agua en vino, teniendo control de la naturaleza. Sana al hijo de un oficial que tenía fe, él sin duda había escuchado de nuestro Jesucristo, resolviendo el factor distancia. No importa dónde está tu hijo vive, no te preocupes, ven. Cuando el oficial llega a su casa, dice:
tu hijo vive, le gritan. ¿A qué horas fue? Y dice, fue hace tal tiempo. Y fue precisamente cuando Jesucristo le dice al oficial, tu hijo vive. Vimos también, o escuchamos, animar a sus discípulos en medio de toda una tormenta, andando sobre las aguas. Tuvieron un poco de ánimo, pero les dijo, tengan ánimo, yo soy. No tengan temor. Y el día de hoy es mi oración, mis amados hermanos, presentarles a Cristo, confirmando a sus discípulos, controlando la desgracia del ser humano y confrontando a sus adversarios al sanar a un ciego de nacimiento. Al sanar a un ciego de nacimiento. Por favor, acompáñenme. Me invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Quiero anticiparle que voy a estar teniendo una versión diferente a los que traen Reina Valera o a los que traen la Nueva Traducción Viviente, y lo hago con la finalidad de contextualizar un poquito más y lo podamos entender. Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. ¿Ok? Por favor, acompáñenme con su vista. Dice la palabra de Dios así, Juan capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado, ni por el pecado ni el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz de este mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se levantó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes le habían visto pedir limosna, se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí, es él. Otros decían, no es él, aunque se parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Y dice, él les contestó, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos con él y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo, no lo sé. Vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro para que sea Dios el que esté hablando al corazón de todos y cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de abrir tu bendita palabra, por acariciarla, Señor, y por saber que tú, Padre, tienes preparado para nosotros un hermoso mensaje. Todas estas señales, Señor, se han hecho para que creamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, Padre eterno, tengamos vida. Te lo pido, Padre eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos un poco en contexto para que podamos entender lo que estaba pasando en aquel momento. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 8, vamos a encontrar algo muy importante. Jesucristo estaba totalmente centrado en su misión.
Y desafía a los escribas y fariseos confrontándoles con su pecado, porque le trajeron a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Recuerdan esa porción de la Escritura? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba escribiendo en el piso y ellos estaban acusando a esta mujer y le dice: oye, mira, según la ley de Moisés nos dijeron que la persona que fuera sorprendida en adulterio tenía que ser apedreada. ¿Tú qué dices? Porque lo hacían esto para tentar. El Señor nos acusa y les dice: bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y la Escritura dice que uno a uno, desde el más grande hasta el más pequeño, fue alejándose. Nadie lo usó. Era el marco de la fiesta de los tabernáculos, y en la fiesta de los tabernáculos los judíos recuerdan esa columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Es interesante escuchar, lean el libro de Éxodo, ahí van a encontrar perfectamente bien esta historia. Para ser precisos, Éxodo 13. Y los judíos celebraban esta fiesta de los tabernáculos y iluminaban, prendían candeleros enormes que alumbraban casi toda la ciudad. En el marco de esta fiesta, Jesucristo levanta la voz y dice: yo soy la luz del mundo. Esto alumbra temporalmente, pero yo soy la luz del mundo que permanece para siempre. Ahora, ¿por qué lo dijo Jesús? Porque ante la evidencia de oscuridad en el corazón de todos aquellos fariseos que trajeron a esta mujer que estaba adulterando, la trajeron para probar a Jesucristo, él notó la ceguera espiritual que ellos tenían. Y entonces él argumenta: yo soy la luz del mundo. Querían acusarlo, querían prenderlo, pero nadie le prendió. Poco después les afirma a unos judíos que habían creído en él la forma de poder llegar a ser verdaderos discípulos, pero los acusa también diciéndoles: ustedes son hijos del diablo, lo cual no les agradó nadita, porque empezaron a argumentar que ellos eran hijos de linaje de Abraham. Y entonces Jesús les dice: sí, déjenme decirles solamente una cosa: antes de que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente. Y eso los encolerizó tanto que buscaban apedrearle, pero no pudieron. Jesús salió. Este es el marco. Ahora, se supone, o se cree, se interpreta según la Escritura, que pasó un poco de tiempo porque los ánimos se empezaron a calmar. Y entonces decimos: pasó algo de tiempo, porque ahora vemos en el Evangelio de Juan capítulo 9, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Por favor, vamos a poner atención al verbo ver. Vio nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar poniendo mucha atención, porque voy a estar preguntándoles cuanto a qué es exactamente lo que vio nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta textual es: ¿qué vio Jesucristo que podía hacer al sanar a este ciego de nacimiento? ¿Qué es lo que vio? Bueno, déjenme compartirle lo que vio. Lo primero que vio fue la oportunidad de confirmar a sus discípulos. Miren, leemos nuevamente, ahora sí voy a leer en la Reina Valera. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tenemos que recordar algo muy importante. Si quisiéramos dividir el porcentaje de la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, yo les podría decir
con toda seguridad que más del 90% del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centró en 12 personas nada más, en sus discípulos. El otro 10% en todas las demás personas. Jesucristo vino a preparar a esas 12 personas para que trastornaran y transformaran, por así decir, el mundo. Fue nuestro Señor Jesucristo que se enfocó en esas 12 personas. Cualquier oportunidad, cualquier acción, cualquier señal estaba enfocada en confirmar a sus discípulos que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Llevarlos a un nivel de convencimiento, por así decirlo. Entonces, ese era su enfoque. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y cada acción que Él tenía era con ese propósito, confirmar a sus discípulos y a los demás que le seguían. Vio la oportunidad de instruirlos porque ellos en breve iban a dar testimonio de quién es Jesucristo. No iba a pasar mucho tiempo en que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado. Y después de ser entregado empezaron a perseguir a sus discípulos. Tenían que tener la convicción clara de que estaban siguiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así sucedió. Cuando leemos capítulo 1 del versículo del libro de los Hechos, vamos a ver que dice que todos fueron esparcidos por todas las naciones. Entonces, eso es lo que vio nuestro Señor Jesucristo. Convencer y confirmar a sus discípulos. Vio la ocasión también de demostrar el propósito de las señales, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Recuerden algo muy importante, mis amados hermanos. Jesucristo no estaba sujeto a la agenda de lo que iba viviendo día a día. No estaba sujeto a la agenda de los discípulos, no estaba sujeto a la agenda de los escribas o fariseos, estaba sujeto a la agenda de Dios. Dice, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y aprovechaba cualquier oportunidad que se daba para demostrar quién era Él y darle gloria a Dios. Eso es lo más importante de todo esto. Ahora, ¿qué vieron los discípulos? Ya nos dimos cuenta qué es lo que vio Dios, pero ¿qué es lo que vieron los discípulos? Miren, ellos también ven a un hombre ciego y miren, sus preguntas se centran en argumentar más la razón o la causa de la desgracia. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Miren, mi hermano, esta es una pregunta netamente farisaica. Según la ley y las tradiciones, alguien tiene la culpa. Y miren, hermano, el día de hoy es igual. Cuando de repente vemos alguna desgracia en alguna persona, inmediatamente en nuestra mente se piensa, ¿quién pecó? Y no nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios permite que personas vengan con ciertas deficiencias? ¿Y sabe por qué, hermano? Es para que la obra de Dios se manifieste en él. Mis amados hermanos, todo este tipo de personitas son un regalo para la humanidad y los descuidamos. Son la oportunidad hermosa de mostrar misericordia, de mostrar compasión, igual que el corazón de nuestro Señor. Pero inmediatamente, ¿quién pecó? ¿Qué cosa existe? ¿Qué te pasó? Ahora, hermano, déjeme decirle una cosa. No estoy diciendo que Dios a veces no permite que sucedan este tipo de cosas. Sí lo permite. Y tristemente tengo que decirlo que a veces Dios usa el dolor de cada uno de nosotros para llevarnos a un propósito que Él quiere cumplir con nosotros. Pero no siempre sucede así, y en este caso no era así. En este caso iba a ser una obra prodigiosa, una señal para que las obras, el poder de Dios se manifestaran en esa persona. Y Dios sigue actuando de esa manera, mi amado hermano, haciendo milagros de una manera impresionante. Ahora, es algo interesante
Porque en el interrogatorio que le están haciendo a esta persona, como los fariseos no creían, dice que esta persona era una persona que había nacido de ciega. No argumenta la palabra de Dios qué edad tenía, pero cuando sus padres son interrogados, sus padres les dicen a los fariseos: mira, no sé cómo es que vio. Yo sé que él es mi hijo y que nació ciego, pero no sé cómo es que ahora ve. Pero déjenme decirle, pregúntele a él, porque él es grande y puede contestar por él. ¿Qué podemos entonces intuir de todo esto, mi amado hermano? Que era una persona que era grande, que podía ya responder. Lo que quiere decir es toda una vida ciego. Amado hermano, a veces nosotros nos quejamos porque ha tenido poco tiempo y estoy pasando por una desgracia, ¿no? Y Señor, ya mira, quítame esto. Este hombre llevaba toda una vida siendo ciego. Siendo ciego. Sin embargo, pues los discípulos vieron a esta persona. Pero ¿qué exactamente más vieron los discípulos? Bueno, los discípulos vieron la oportunidad de considerar la obediencia de este ciego. Ahorita lo vamos a desarrollar más. ¿Qué es otra cosa que vio nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo vio la oportunidad de controlar la desgracia del humano, de esta persona. Mire lo que dice Juan 9. No nos vamos a mover de Juan 9. Deje ahí su dedito. Dice Juan 9, versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió. Mire, la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo para él era una necesidad. Apenas definíamos necesidad. ¿Alguien te puede decir qué podríamos definir de necesidad? ¿Qué cosa es necesidad? Es algo en lo cual no puedes vivir sin eso. Es una necesidad. Necesidad es comer. Necesidad es descansar. ¿Sí? Bueno, nuestro Señor Jesucristo veía como una necesidad, algo con lo cual no podía continuar, hacer la obra de su Padre. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, dice, luz soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó en los ojos de este hombre ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Qué tremendo esto. Jesucristo vio la oscuridad en la que vivía este ciego de nacimiento. Lo pudo percibir. Miren, si ustedes se dan cuenta, este ciego nunca argumentó conocer a Jesucristo. De hecho, jamás pidió ser sanado. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su omnisciencia, sabía la necesidad de este hombre que estaba ciego, oscuro, ciego espiritualmente. La luz del mundo vino a rechazar la ceguera espiritual en la que vivía este hombre ciego. Enfocados en cumplir la ley, la mayor parte de la gente que estaba en ese momento, condenados a ser presos por sus pecados, vive la mayor parte de las personas ciegos espiritualmente. Y Dios, en su gracia y misericordia, mi amado hermano, vio nuestra ceguera espiritual. En algún momento Dios se acercó a ti y aunque físicamente no eres ciego, sí somos ciegos espiritualmente. Sí somos ciegos porque no creemos en Jesucristo.
Sí somos ciegos porque no nos comprometemos con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Eso es lo que vio Jesucristo en este hombre. Un hombre ciego espiritualmente. Vio la oscuridad en la que se encontraba, pero también vio la obligación de ayudar a una persona necesitada. La luz del mundo alumbrando no solo la ceguera espiritual, sino la ceguera física. Toda una vida llena de desgracia. Decíamos, no sabemos qué edad tenía. Pero también que vieron sus discípulos. Vieron la obediencia de este hombre. Miren, no lo conocía, no sabía. Ahora déjenme decirle, por ridículo que parezca, ¿qué de mágico tiene lodo hecho con polvo y saliva? A lo mejor hasta repugnante. ¿Sí? Escupir en el piso, hacer lodo, untárselo. Y no sé si han escuchado por ahí, ¿no? El agua mágica de no sé dónde, la espina mágica de no sé dónde. ¿Qué tienen de mágico? Nada. ¿Qué tenía de mágico el lodo? Nada. Sin embargo, la obediencia de este hombre dio la oportunidad no solamente de que viera, sino que la oportunidad de que las obras de Dios se manifestaran en él y él glorificara al Padre. La razón de las señales y de los milagros no es la solución a tu problema. Por favor, quiero dejarlo muy claro el día de hoy. Cuando Dios obra poderosa y milagrosamente en tu vida, no es solucionar tu problema, es darle gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando Dios obra poderosamente y de manera milagrosa en nuestra vida, darle gloria a Dios. Miren lo que hizo este ciego, Juan capítulo 9, en los últimos versículos. Acompáñeme, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le dijo, creo, Señor, ¿y qué? Y le adoró. Mire, mi amado hermano, hoy ya vemos tantos ciegos. Y mire, tristemente, a veces también aquí en la iglesia vemos ciegos, porque Dios ha obrado poderosa y milagrosamente en nuestra vida, y seguimos contestando como este hombre que fue sanado, cuando lo interrogaron, dice, ¿y dónde está? Y le decimos, no lo sé. No sé dónde está. ¿Y por qué creen que no sabemos dónde está? Porque no lo buscamos. Porque no lo seguimos. Yo no sé, la Biblia no dice qué pasó con este ciego, si después de haberlo sanado, después de haberle adorado, siguió con Jesús. Pero hay ejemplos en la palabra de Dios que muchas personas que fueron transformadas, se lo abandonaron y se fueron. Ya no lo siguieron. Y así habemos el día de hoy muchos cristianos. Dios ha hecho un milagro poderoso en cada uno de nosotros. Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna y hemos abandonado a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones y nuestras actitudes. Lo abandonamos. Que no seamos como este ciego, que cuando nos pregunten por Jesucristo digamos, no sé dónde está. Ahora, mi hermano, también Jesucristo vio la oportunidad de confrontar a sus opositores. Mire lo que dice Juan 9, versículo 3 en adelante. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era de día, y era el día de reposo. Ojo, es muy importante esto. Cuando Jesús había hecho lodo y lo había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos
cómo había recibido la vista, y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Esta es la segunda vez que interrogan al ciego de nacimiento. Y cuando revisamos la mayor parte del texto del capítulo 9, fueron 6 veces que lo interrogaron. Es importante notar esto porque seguían ciegos espiritualmente los fariseos. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, escuche, porque no guarda el día de reposo. ¿Ustedes creen el Señor de la luz, el Dios del día de reposo, es acusado porque le da vista a un ciego en un sábado? Y entonces los fariseos vienen y le dicen, este no es de Dios, porque no respeta el día del sábado. Y no se ponen a ver la obra prodigiosa que hizo en la vida, en el cuerpo de este hombre. No es de Dios, porque no respeta, dice, no respeta el día del sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Tercera interrogación. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían en él, no creían que el ciego había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. El Señor vio la oportunidad de confrontar a sus opositores. Vio la oscuridad en la que ellos vivían. Vio su orgullo legalista. Dice, no, si curó en el sábado, este es pecador porque no está guardando el día del sábado. Mis amados hermanos, ¿en qué condición estamos? Vamos a hablar un poquito lo que nos resta de minutitos. Tú tienes la decisión de mirar de alguna manera. ¿Puedes mirar como el Señor Jesucristo vio la necesidad del ciego? Y yo estoy convencido, mi amado hermano, que tú todos los días ves necesidades. La pregunta es, bueno, antes de hacer la pregunta, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. ¿Contagias con tu luz? ¿Contagias con tu luz? Así como para que la gente pueda mirar. ¿Ves igual que nuestro Señor Jesucristo la necesidad espiritual, la ceguera espiritual de estas personas? Que muchas de ellas, escúchame, están a tu alrededor, muy probablemente son tus familiares, pero no conocen a Jesucristo. Están ciegos espiritualmente. ¿Podrás ver la oportunidad de confirmarlos en el Señor Jesucristo? O muy probablemente puedas estar mirando como sus discípulos. ¿Quién pecó? Y perder el tiempo ahí tratando de resolver, decir, ¿qué cosa habrá hecho que mira nada más, qué tragedia le pasó? O puedes ver la oportunidad de ser obediente. Y aunque ridículo que parezca, obedecer a Dios. O puedes ver como los fariseos, con incredulidad, con incertidumbre, con intolerancia, y decir, no, es que es sábado, no puedo hacer absolutamente ninguna obra. Amado hermano, estamos terminando este ciclo de los milagros, nos faltaron unos cuantos más, pero habrá oportunidad de poderlos compartir. Estos milagros, mi hermano, se han hecho para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida. Dios ha hecho un hermoso milagro en tu vida. Hoy mismo estamos viviendo un milagro.
el despertar. Pero hay un regalo más hermoso que es la vida eterna. Hay un regalo que es mucho más importante recibirlo. Ese milagro es que Cristo murió en la cruz para que tú y yo tengamos vida. Fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el que nos da vida. Ese milagro solamente procede de Dios, de nadie más. Quizás tú no has tenido la oportunidad de entregar o consagrar tu vida a Cristo. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos te incluye a ti y a mí, están destituidos de la gloria de Dios. Y claramente la Escritura también dice que la paga de ese pecado es muerte, separación. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú hoy, con certidumbre, reconoces a Jesucristo, la luz del mundo, hoy Dios puede liberarte de la ceguera espiritual. Si tú hoy te arrepientes de tu pecado y le dices, Señor, perdona mis pecados, yo quiero que tu luz venga y me alumbre, Dios lo puede hacer. Dios es todopoderoso para venir y limpiarte de toda maldad. Si esa es tu oración, si ese es tu deseo, permíteme orar por ti. Permíteme, por favor, inclina tu rostro ahí en tu lugar, cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Señor y Padre, tú eres, Señor, la luz de este mundo. Y sé, Padre Dios Todopoderoso, que sigues trabajando mientras hay luz. Padre eterno, quita nuestra ceguera espiritual. Ayúdanos, Señor, a ver la necesidad de aquel que también está ciego. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Todopoderoso, y aunque ridículo que parezca, seguirte y creer en ti. Ayúdanos, Padre, a no ser orgullosos, legalistas, Señor, que por cumplir una serie de preceptos creemos que nos vamos a salvar. No es así. Padre eterno, hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, rogándote, Padre Dios Todopoderoso, que nos perdones y que nos des luz. Te lo ruego, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esa oración y quieres tener más información al respecto, por favor te invito, al final, yo voy a estar ahí, te puedes acercar con libertad. Podemos hablar al respecto. Dios les bendiga.